Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un artefacto que se produce cuando hacemos la ecografía Doppler, el famoso aliasing, pero lo vamos a enfocar desde el concepto de cómo se produce este aliasing. Y para eso tenemos que entender lo que significa PRF. Esto es importante porque va a ser fundamental a la hora de la optimización de la imagen tanto en la escala de color como en la escala espectral, ya que podría, sobre todo en el análisis espectral, un PRF inadecuado generarme un análisis también no tan adecuado y por lo tanto llevarme a un error de interpretación, básicamente no tanto porque haya una alteración del espectro Doppler, sino porque hay una mala optimización de este parámetro. Vamos a ver un ejemplo para entender mucho mejor qué cosa es el concepto de PRF y qué es lo que me genera o cómo puedo generar o eliminar el famoso aliasing. Cuando hablamos de aliasing o hablamos de PRF, inmediatamente nos viene este acrónimo, ¿no? PRF, que se refiere a la frecuencia de repetición de pulsos. Cuando se da el concepto, tal como lo ven ahí, muchas veces no se entiende. Si yo les digo que el PRF se relaciona con la máxima diferencia de frecuencias que puede ser detectada y representada en forma adecuada, o la máxima diferencia de frecuencias detectada debe ser igual o inferior a la mitad del PRF, o para detectar un determinado viraje de frecuencias debe usarse un PRF que duplique ese valor, probablemente nadie entienda qué es lo que se quiere decir. O que te digan que el límite de Naismith tiene que ser la mitad del PRF o el PRF debe ser el doble del límite de Naismith. Generalmente cuando uno habla sobre esto, ya así de forma teórica, es poco entendible. Vamos a un ejemplo mucho más práctico que considero yo, en toda mi experiencia, va a graficar de manera mucho mejor el concepto de PRF y el concepto del artefacto de aliasing o aliasing. Aquí ustedes pueden apreciar dos ejemplos que me están mostrando, dos vasos sanguíneos que podrían ser claramente las arterias uterinas. Y en este caso, yo estoy viendo o me estoy dando cuenta de dos cosas. En este gráfico, estoy viendo un vaso con una escala color bien dibujada, con un color bastante homogéneo, y por el contrario, aquí estoy observando el mismo vaso, pero con la escala de color o con el mapa de color, con un color no tan homogéneo. La pregunta es, ¿por qué si la velocidad que circula dentro de este vaso sanguíneo, o sea, la velocidad de los elementos formas de la sangre que circulan en este vaso y en este otro vaso es la misma, ¿por qué se representan con diferente color? Y eso es básicamente porque yo aquí he podido modificar, entre otros parámetros, a la frecuencia de repetición de pulsos. El PRF normalmente se puede usar como sinónimo la palabra velocidad o la palabra escala, y eso puede ser en centímetros por segundo, pero el concepto estricto de PRF va a ser siempre en kilohertz. Aquí ustedes pueden apreciar, voy a aumentar la imagen para que la puedan ver, un corchete con C, y todo esto que está aquí corresponde a los parámetros técnicos del Doppler color. Y esto que está aquí, igual en C, corresponde a los parámetros técnicos del Doppler color. En este caso, vamos a enfocarnos solamente en esta parte. Kilohertz, 7.0 kilohertz o 2.50 kilohertz, que va a corresponder a la frecuencia de repetición de pulsos de cada vaso de manera obviamente independiente. O sea, aquí estoy trabajando con un PRF de 7 y aquí estoy trabajando con un PRF de 2.5. ¿Cuál es la otra cosa interesante? Que
el PRF va a ser directamente proporcional a la velocidad, o sea, a la escala con que yo voy a trabajar, no a la velocidad del vaso, o sea, no a la velocidad de la sangre que está dentro del vaso, sino a la escala que yo utilizo para poder tamizar esa velocidad de ese vaso. Entonces voy a darme cuenta y me voy a marcar en esta parte que está acá. Aquí ustedes pueden ver otro recuadro que me muestra fácil, de manera muy gráfica, un número 105 positivo y un número 105 negativo, con una tonalidad de un rojo encendido hasta el amarillo y un azul encendido hasta el turquesa. Y acá, de la misma manera, una escala roja intensa hacia lo amarillo, un azul intenso hacia la turquesa, pero con números diferentes. En este caso, 37.5 y 37.5. Entonces, ¿qué es lo que puedo darme cuenta? Que si yo tengo, por ejemplo, un PRF mayor con respecto a este, la escala que yo voy a usar también va a ser mayor. 105 de escala con respecto a una escala de 37.5. Y eso va de la mano con el PRF. Un PRF mayor me va a dar una escala mayor. Un PRF menor me va a dar una escala menor. Y esto va a impactar directamente con la tonalidad que yo voy a encontrar dentro de este box color. Entonces, y aquí se entiende el concepto siguiente. Mientras mayor es mi PRF, va a ser mayor mi escala y por lo tanto tengo la posibilidad de que la velocidad de este vaso entre dentro de la escala de manera adecuada y por lo tanto me genere un color bastante homogéneo. Sin embargo, cuando la escala o el PRF es muy corto, corro el riesgo de que la velocidad de este vaso esté muy próximo a la escala máxima o incluso la sobrepase. Y cuando eso sucede, me va a dar esa imagen ecográfica de un color donde me está mostrando varias tonalidades. Ese artefacto, que es un artefacto que se genera por la manipulación del PRF, se conoce como aliasing, que no es lo mismo que una turbulencia. Si bien es cierto, el aliasing y la turbulencia, desde el punto de vista de la imagen ecográfica a color, pueden tener la misma apariencia, son fenómenos totalmente diferentes. La turbulencia es un fenómeno hemodinámico, mientras que el aliasing es un artefacto que se produce básicamente por la manipulación del PRF. Entonces, ¿cómo yo me aseguro de que el PRF no aparezca? Cuando mi escala o mi PRF es el doble de la velocidad que yo estoy utilizando, o al menos la velocidad sea las 2/3 partes de mi escala. Entonces, si por ejemplo yo sé que la arteria uterina tiene una velocidad en el primer trimestre de aproximadamente 60 centímetros por segundo, mi escala nunca debe ser 60 o menor de 60. Debe ser o el doble, o sea, 120, o al menos que esta velocidad corresponda a las 2/3 partes. Si acá es 60 la velocidad del vaso, mi escala que sea de 80 o de 90 o de 100, y ya yo tendré un color bastante homogéneo. Si por el contrario yo tengo un vaso que tiene una velocidad de 60 centímetros por segundo y coloco una escala de 37.5, es decir, voy a tener una escala que va a ser menor que la velocidad del vaso, voy a generar que el color se ponga de esta forma y se genera el aliasing. Concepto práctico. Para que no tengas aliasing hay que subir la escala. ¿Cuánto será la escala ideal? El doble del vaso. Ahora, unos me dirán, pero yo no siempre voy a saber la velocidad del vaso, y eso es correcto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lógica simple. Mira el vaso y empieza a manipular el PRF en el sentido de elevarlo hasta que la tonalidad sea la más homogénea. Y ahí estarás tú indirectamente usando una escala que seguramente está siendo el doble de la velocidad del vaso, o al menos que ese vaso está en las 2/3 partes de esa escala.
Justamente, si yo, por ejemplo, aplico este concepto al ducto venoso, aplico el concepto inverso. ¿Por qué? Porque el ducto venoso lo voy a definir mucho mejor cuando vea el aliasing. Y es por eso que si yo estoy en la ecografía del primer trimestre y quiero evaluar el ducto venoso, muchas veces me conviene bajar mi escala o bajar mi PRF. ¿Para qué? Para yo demostrar el aliasing y darme cuenta que ahí está la velocidad mayor y por lo tanto gráficamente lo puedo identificar. Si esta información te ha parecido que es relevante, te pedimos que puedas darle like, compartir la información. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en la caja de comentarios. Si tienes una sugerencia, de la misma manera, que así nos ayudarás a poder mejorar nuestro contenido y a la vez poder intercambiar conocimientos. Muchas gracias.